Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Un auténtico luchador social con una sólida formación política. Llega por primera vez al Senado de la República en la lista de la Alianza Verde, después de un largo y relevante ejercicio en el Consejo de Bogotá. Es combatiente de la corriente de renovación socialista, defensor del proceso de paz, de los derechos humanos y del medio ambiente. Bienvenido a Congreso y Sociedad, doctor Antonio Sanguino. Muchas gracias, Néstor. Me place mucho estar en este programa, entre otras cosas porque tiene un nombre que tiene que ver mucho con mi formación profesional. Congreso y Sociedad, yo soy sociólogo y precisamente los problemas sociales y la agenda social es una de las ocupaciones fundamentales del sociólogo. ¿Cuál es su historia personal? ¿Usted es oriundo de la región del Cesar o finalmente de Ocaña, norte de Santander? Yo soy una mezcla. Yo siento que tengo dos patrias chicas. Bueno, tres con Bogotá, por supuesto, pero mi familia viene del Catatumbo. Mis padres, toda mi familia paterna y materna es de la provincia de Ocaña y del Catatumbo. Por eso me duele mucho lo que está ocurriendo hoy en esa región tan querida y tan importante para el país. Pero al mismo tiempo soy cesarense, porque nuestra familia, mis hermanos, yo mismo, vivimos y nos hicimos adolescentes, jóvenes, en el departamento del Cesar y en su capital, Valledupar. Yo incluso me tropecé con la política estudiando en el conocido Colegio Nacional Loperena, en Valledupar. Allá me hice, que hice, cita en sus canciones. Sí, muy mencionado en los cantos vallenatos. Y allá me encontré con el vallenato y me encontré con la política. Y desde esa época fui forjando unos compromisos sociales, unas convicciones, unos ideales, que me hizo militar en política desde muy joven, vincularme a la lucha social, al movimiento estudiantil, apoyar el movimiento campesino, el movimiento cívico, las movilizaciones y los paros cívicos que hubo por allá en la década de los 80 y comienzos de los 90. Y finalmente, además de, forjar también una formación política, de escoger mi carrera, sociología, estudiar unos cuantos semestres de historia en Bucaramanga, terminé haciendo parte del movimiento estudiantil por la Constituyente. Yo soy de una generación, yo tenía 20 años cuando, un poco más, 21, 22 años, cuando la Constitución de 1991 y la Asamblea Constituyente, y yo me siento hijo, ¿no? Y me siento un poco copartícipe de ese ejercicio de acción ciudadana que terminó con la Constitución de 1991 y con su expedición. ¿Y se ha encontrado acá en el ejercicio político con personas como Claudia López, que es una de las gestoras también de la Constituyente en cuanto fue dirigente o promotora de la séptima papeleta? Ahí nos conocimos con Claudia, fíjese usted, en esa época. Desde esa época nos hicimos amigos, luego nos encontramos con Claudia López en la Corporación Nuevo Arcoíris. Yo iba ya saliendo cuando ella iba llegando con sus investigaciones sobre la parapolítica. A mí me reemplazó en la dirección de la Corporación Nuevo Arcoíris, en donde estuve por 8 o 10 años, León Valencia, y me retiré para aspirar al Consejo de Bogotá y ejercer como concejal por casi 10 años antes de llegar aquí al Congreso. Inicialmente llegó con el Polo Democrático al Consejo. Sí, yo fui fundador del Polo Democrático, la corriente de renovación socialista, que era el grupo con el que yo hice el tránsito a la vida civil y el proceso de paz en el año 94, participó en la fundación del Polo Democrático, junto con Lucho Garzón. Acompañamos el triunfo por primera vez de la izquierda democrática en Colombia, en la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Lucho, y luego estuvimos en la formación del Polo Democrático Alternativo con la llegada del maestro, el inolvidable Carlos Gaviria Díaz. Estuvimos acompañando su candidatura presidencial, pero por las circunstancias que vivió Bogotá, con la crisis de corrupción en la alcaldía de Samuel Moreno, un grupo de militantes del Polo Democrático decidimos en aquel entonces
hacernos a un lado y buscar otros lugares para el ejercicio político, y participamos en la creación del Partido Verde, con la llegada de Antanas, con Lucho en aquel entonces, en fin, y desde esa época fui elegido 2 veces concejal con los Verdes, y desde esa época hago militancia activa en esta fuerza política, tratando también de mirar los problemas del país desde una lógica de justicia climática y desde una perspectiva ambiental. Usted tiene indudablemente ideas de izquierda. En el espectro político nacional, ¿cómo ubicaría la Alianza Verde en este momento? La Alianza Verde es una fuerza de centro-izquierda, ¿sí? No es una fuerza política caracterizadamente de izquierda, como lo es el Polo o como lo son otras fuerzas políticas, pero la Alianza Verde recoge, a mi juicio, una mirada, digamos, contemporánea de las viejas luchas por la justicia social de las izquierdas, nombrada y asumida ahora como una lucha por la justicia climática, que es la manera como se entiende la lucha por la justicia social en contextos de cambio climático y calentamiento global. Y me parece que esa es una gran contribución que puede hacer la Alianza Verde al debate político en el país. En estos días, esta misma semana, por ejemplo, radicamos un proyecto muy importante, como respaldado por 30 parlamentarios de distintos partidos, que consiste en prohibir el uso del fracking, ¿no? Que son la explotación y la exploración de yacimientos no convencionales en la industria de los hidrocarburos en Colombia, como una manera de defender el agua y de defender la vida, ¿no? Y también hemos radicado un paquete de proyectos ambientales: elevar el agua derecho fundamental en la Constitución Nacional, el mínimo vital del agua, hacer una evaluación de los pasivos ambientales en el país, fortalecer los compromisos internacionales de Colombia en términos de protección de humedales, el famoso Tratado Ramsar, todos los compromisos que Colombia tiene, por ejemplo, en relación con cambio climático, derivados del Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa característica, ese rasgo de la Alianza Verde es absolutamente enriquecedor para el debate político en Colombia. Por supuesto, tenemos un compromiso también a fondo en la lucha contra la corrupción, porque entendemos que defender el patrimonio público y defender los recursos públicos no solo es un asunto ético y moral, sino que es una condición para poder socializar los beneficios del crecimiento y del desarrollo económico en toda la población y proteger los recursos que han de servir para garantizar los derechos ciudadanos. Y claro, en un país que ha vivido la violencia que tiene Colombia, que ha vivido Colombia, es también un compromiso con la vida defender los acuerdos de paz y trabajar porque Colombia supere la violencia y construya un proyecto de reconciliación nacional. Antonio Sanguino, senador del partido Alianza Verde, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde. Se ha formado un fuerte bloque de oposición. El Partido Verde, por supuesto, estará allí a la cabeza. ¿Cómo va a operar la oposición en la administración Duque? Nosotros queremos interpretar a los ciudadanos y ciudadanas de Colombia que merecen que haya una voz crítica
frente al gobierno y una voz vigilante, un ejercicio de vigilancia y de control a las actuaciones del gobierno. Una democracia se caracteriza porque haya un gobierno y porque haya unas fuerzas que sean capaces de ejercer de manera razonada, de manera argumentada, como lo quieren los ciudadanos, el ejercicio de oposición, que es un ejercicio de control y es una manera también de garantizar unos pesos y contrapesos en cualquier democracia seria, en cualquier democracia estable en el mundo de hoy. Nosotros hemos dicho que vamos a ejercer oposición precisamente para interpretar a esos ciudadanos que votaron por nosotros, quizás también para intentar representar a los 8 millones y más de colombianos que votaron en segunda vuelta por Gustavo Petro, o los 4 millones, casi 5 millones de ciudadanos que votaron por Sergio Fajardo en la primera vuelta presidencial. Queremos representar esas voces. También, por supuesto, a aquellos colombianos que votaron por Duque, pero que quieren que haya un ejercicio de vigilancia, sobre todo en un país en el que con un presidencialismo tan poderoso y tan fuerte, el presidente doblega el Parlamento, ¿no? Y lo ha doblegado históricamente a punta de dádivas, de mermelada, de negociaciones por debajo de la mesa. Nosotros queremos hacer un ejercicio absolutamente transparente, público, de oposición constructiva, porque también se trata de que no convirtamos la oposición en un ejercicio pendenciero, ¿no? Eso tampoco le gusta a los ciudadanos, en que podamos acompañar al gobierno cuando sea necesario acompañarlo en asuntos, por ejemplo, en decisiones que deben comprometer al gobierno y a la oposición, la defensa de la vida, ¿no? La atención adecuada, por ejemplo, a este ciclo de violencia que estamos viendo, de asesinatos de líderes sociales. Eso requiere un compromiso como nación. La lucha contra la corrupción debe ser también un asunto que comprometa al gobierno y a la oposición, las relaciones internacionales, etcétera, pero sin dejar de tener el ojo abierto para interpretar las voces críticas y para hacer oposición como la que el país merece y requiere. ¿Qué papel jugará Gustavo Petro en ese ejercicio de la oposición? Pues Petro es una voz muy poderosa, ¿no? Es una de las voces más potentes en el bloque de fuerzas de oposición en el Congreso. Llega además con el respaldo de más de 8 millones de colombianos en las urnas. Pero lo hemos conversado con él también. Quisiéramos que la oposición fuera una vocería colectiva, fueran varias voces, fuera un ejercicio, digamos, colectivo, un ejercicio plural también. Y en eso estamos trabajando. Hemos presentado el propio 20 de julio, cuando se instaló el Congreso, un paquete de 14 proyectos de ley y de reforma constitucional firmadas y respaldados por todos los congresistas de las distintas bancadas de oposición en el Congreso. Ese ya es un primer paso. Estamos comprometidos en tareas conjuntas, en la consulta popular anticorrupción que se vota el próximo 26 de agosto. Estamos haciendo un trabajo mancomunado y conjunto. Las movilizaciones en defensa de la vida, reclamando la protección de los líderes sociales, la hemos venido convocando conjuntamente. Y la acción parlamentaria en general seguramente la vamos a hacer coordinadamente entre las distintas bancadas, y allí Gustavo Petro juega un papel estelar y tiene un liderazgo indiscutible, por supuesto. A usted, que ha sido defensor de los acuerdos de paz, ¿le preocupa el interés manifestado por el nuevo gobierno de hacer algún tipo de reformas a esos acuerdos? Yo creo que se equivoca el presidente Duque si le hace caso a las voces más pendencieras de su fuerza política que clamaban por volver trizas los acuerdos de paz. Lo que le corresponde al presidente Duque, y en eso nosotros vamos a ser vigilantes en el Congreso, interpretando a los colombianos que queremos la paz, es implementar los acuerdos, es cumplir la palabra empeñada por el Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. La paz no es un asunto de agenda de un gobernante.
la paz es un patrimonio de las sociedades. Y en este caso, al presidente Duque le corresponde implementar los acuerdos. Es su obligación constitucional y legal. Es lo que jura además cumplir cuando toma posesión del cargo. Cumplir con la Constitución y la ley. Y hoy esos acuerdos tienen rango constitucional. Hoy esos acuerdos tienen rango legal por los proyectos y por las reformas que han sido aprobadas en el Congreso de la República, entre otras cosas, porque ya es una realidad política saludable, bienvenida para la democracia, que en el Congreso estén representados los jefes o estén sentados los jefes de las FARC en representación del hoy partido político que surgió del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano. Y nosotros vamos a ser celosos defensores de los acuerdos de paz y vamos a trabajar para que el país, ojalá muy pronto, logre concretar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional y pueda este gobierno que se posesiona el 7 de agosto hacer uso de la ley de sometimiento de bandas criminales para poder también desactivar un fenómeno de violencia que amenaza el posconflicto si no le damos un tratamiento adecuado. Sobre este y otros temas coyunturales de la política en Colombia hablaremos con renglón seguido con el senador Antonio Sanguino. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Antonio Sanguino. 3 puntos fundamentales en su campaña: los acuerdos de paz, su defensa; el medio ambiente, su preocupación fundamental; la lucha contra la corrupción. Así es, son 3 pilares de nuestra agenda política que vamos a asumir con toda responsabilidad en el Congreso de la República, porque también hay que enseñar y hay que aprender en este ejercicio público en Colombia a cumplir lo que se enarbola como bandera en las campañas electorales. Ese es un mínimo ejercicio de coherencia que hay que reclamarle, ¿no?, a los políticos en Colombia y a quienes asumimos el reto, el desafío y la inmensa responsabilidad de representar a los ciudadanos y ciudadanas. Voy a trabajar incansablemente en estos 4 años en esos 3 asuntos: luchar contra la corrupción para pasar esa página que amenaza con colapsar el Estado colombiano. Ya hay regiones colapsadas. La Guajira es una región, un departamento dolorosamente colapsado por cuenta de la corrupción. Cartagena está en una crisis de corrupción sin precedentes en su historia reciente. Lo propio está ocurriendo en Córdoba, pero también ocurre en el sur del país. En todas las regiones de Colombia hay fenómenos de corrupción que se vuelven insostenibles. Odebrecht acaba, por ejemplo, de demandar al Estado colombiano con una pretensión de 3.5 billones de pesos, como si fuera poco el daño que le hizo a Colombia en proyectos que eran estratégicos para nuestro desarrollo como nación. La Ruta del Sol terminó siendo una trocha, ¿no? Navelena y la navegabilidad del río Magdalena terminó siendo una promesa incumplida para los habitantes ribereños y para nuestra economía, ¿no? Y esas 2 grandes obras son responsabilidades de Odebrecht. Entonces hay que pasar esa página. La lucha por la paz, ¿no? La paz es un deber y un derecho, dice el artículo 22 de la Constitución Nacional. Y la justicia climática, ¿no? Cuidar el planeta,
junto con decisiones de política pública que cierren brechas de desigualdad y de exclusión tan odiosas como las que hay en Colombia. Anticorrupción, sí, 7 veces sí. Hay voces que están cuestionando la consulta anticorrupción, que fue precisamente promovida por su partido. Dicen que es costosa e innecesaria. El senador Roy Barreras dice, por ejemplo, que los puntos que allí se establecen ya están operando. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Pues si estuvieran operando, no estuviese pasando lo que está ocurriendo. No estuviésemos presenciando beneficios judiciales todos los días para quienes resultan comprometidos en hechos de corrupción. No estuviésemos presenciando licitaciones como la que casi adjudican por 1.2 billones de pesos en La Guajira para obras viales a un solo proponente, con pliegos hechos a la medida de los contratistas. No estuviésemos observando lo que ocurre con el plan de alimentación escolar todos los días. No estuviésemos presenciando representantes en el Congreso, en los consejos y en las asambleas que se atornillan eternamente a su puesto. No estuviésemos presenciando el derroche de mermelada en la relación entre alcaldes y concejales, entre gobernadores y diputados y entre presidentes y congresistas. Es que al doctor Roy Barreras a veces le gusta deliberadamente ponerse vendas en los ojos y ponerle vendas en los ojos a los ciudadanos para no observar lo que está ocurriendo en el día a día que indigna tanto a los colombianos. La consulta, votando 7 veces sí, pretende convertir esa indignación de los ciudadanos que nos están viendo en un hecho y en una actuación política responsable que le envía también un mensaje al Congreso de la República. Si el Congreso no es capaz de hacer las reformas, los ciudadanos pueden hacerla haciendo uso de los mecanismos de participación que la Constitución establece. ¿Qué mecanismos hay para la aplicación en caso de ganar el sí en esta consulta? Pues es una obligación, es un mandato de obligatorio cumplimiento para el Congreso en un año. Sí. Tiene que expedir las leyes y las reformas que se deriven de ese mandato ciudadano en esos 7 puntos y en su defecto para el presidente de la República, que por fortuna ha dicho que le gusta la consulta anticorrupción, que la respalda e incluso ha anunciado presentar al Congreso unos proyectos de ley, ¿no?, que están contenidos en varios de los puntos que están en la consulta popular anticorrupción. Pero recuerde usted, Néstor, y que recuerden los ciudadanos, estos 7 puntos y el origen de esa consulta es precisamente, o está precisamente en el hecho de que el Congreso no quiso aprobar esos 7 temas y esas 7 iniciativas en su tránsito legislativo. Y por eso tuvimos que acudir a un mecanismo de participación ciudadana. Bueno, muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Hay algún otro proyecto de ley que usted haya presentado? ¿Ha insistido, por ejemplo, en eliminar el servicio militar obligatorio? Sí. Y hay otro muy importante. Este 4 de agosto vence el plazo para eximir a los remisos y para legalizar a los que no han podido resolver su situación militar con unos beneficios establecidos en una ley que fue de autoría del senador Luis Fernando Velasco. Yo he presentado un nuevo proyecto de ley para generar una suerte de exenciones y también de condiciones que faciliten resolver la situación militar para estos remisos. Una suerte de amnistía, digamos, para los jóvenes. 950.000 jóvenes en Colombia están en condiciones de remiso y eso, por supuesto, limita el ejercicio de sus derechos a un trabajo y de sus derechos a un estudio, sobre todo a estudios superiores para esa población. Ese es un proyecto que me parece absolutamente urgente y absolutamente importante para esa
franja de jóvenes que están en esa circunstancia. Ha dicho usted que estará muy pendiente, además del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, plan de desarrollo, como todos lo sabemos, es la hoja de ruta del gobierno. Ese plan de desarrollo debe ser un gran debate nacional. Allí tenemos que discutir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz. Allí tenemos que incorporar los compromisos de Colombia, compromisos además de Estado con las naciones del mundo en relación con cambio climático, con calentamiento global. Tenemos que incorporar los objetivos del desarrollo sostenible que fueron incorporados por las Naciones Unidas a partir de una propuesta hecha por el gobierno colombiano y por la Cancillería colombiana en la conferencia de Río. Allí tenemos que discutir, por supuesto, las medidas concretas para proteger la contratación pública de los fenómenos de corrupción que hemos vivido, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que me parece también muy importante, Néstor, que tiene que abordar el Congreso con urgencia, y es la nueva ley de víctimas o la extensión de la ley de víctimas actual, cuya vigencia termina en el próximo año 2021, porque recordará usted que esta ley se expidió por un periodo de 10 años y esos 10 años están a punto de terminar y los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición son derechos que aún están por cumplirse. De tal suerte que al Congreso le corresponde una gran tarea en relación con una extensión de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Llega usted a la Comisión Segunda del Senado. ¿Qué temas y qué retos le esperan en esta comisión? Bueno, todos los temas que tienen que ver con el cambio en la doctrina militar en condiciones de posconflicto, me parece que es un tema súper importante. El papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la vida, sobre todo en las zonas en donde están apareciendo fenómenos preocupantes de violencia, como la región del Catatumbo, de donde es oriundo mi familia y de donde está ocurriendo, digamos, un fenómeno de violencia atroz, o los problemas fronterizos también tienen que ver con esta comisión. El problema de la migración venezolana merece un debate y unas decisiones muy concretas por parte del gobierno colombiano. Tenemos un conflicto limítrofe con Nicaragua en relación con lo que significó el fallo de La Haya, contrario a los intereses de Colombia en las zonas de San Andrés Islas y en límites marítimos con Nicaragua. Tenemos los desafíos de la seguridad urbana, que son preocupaciones de las más prioritarias para los ciudadanos que habitan en las grandes ciudades del país. Vamos a tener que discutir la eliminación del servicio militar obligatorio y su sustitución por un servicio social ambiental, y todo lo que tiene que ver con la carrera diplomática, con las relaciones internacionales, porque yo creo que Colombia tiene que mantener su tradición de respeto de la institucionalidad internacional en materia de relaciones con otros estados y con el resto del mundo. Estudioso, serio, propositivo, con una enorme trayectoria en la lucha social. Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, estuvo aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Néstor. De verdad que es un placer estar aquí. Por supuesto, también es un placer poder conversar con los ciudadanos que nos siguen en este programa. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.